Great Pretender es un anime que puede sorprender a propios y extraños. Desde el vamos, la trama de una organización cuyo objetivo es estafar a personas millonarias y malvadas para darles su merecido es demasiado atrayente, junto con una estética única y colorida, buenos giros a la historia sin que ésta se vea afectada, personajes divertidos con situaciones hilarantes, y todo esto mientras vemos cómo en cada uno de sus arcos desarrolla sus personajes principales, volviéndolo un anime muy destacable. ¿Verdad? ¿Verdad? Desde su primera escena tenemos al protagonista Edamura colgando las letras enormes de Hollywood, siendo este momento una declaración de intenciones, presentando la extravagancia de la serie y el infortunio de su protagonista. Esto en un muy buen primer capítulo. No solo ya nos introducen el conflicto principal de la serie, sino también a los tres personajes principales. Edamura, un estafador japonés que es engañado por Lauren, para que trabaje con él, quien es un estafador más experimentado, y con la ayuda de Abigail, una chica joven pero buena actuando, tratarán de estafar al gran Eddie Casano, un director de Hollywood que secretamente lidera un enorme negocio de drogas. La estafa consistirá en hacerle creer que dulces japoneses comunes y corrientes son en realidad poderosas drogas, y así que compre la mayor cantidad posible. A priori, obviamente no es una premisa para nada nueva. Un gran número de películas presentan la misma temática de estafa a grandes corporaciones o magnates. Pero lo que hace Great Pretender es que no todo gira en torno al plan de cómo estafar a la gente malvada, sino en cómo los personajes son afectados por este entorno. Con esto, la serie presenta 4 arcos principales, cada uno de ellos tiene tanto la temática principal de la persona a la que quieren estafar y a su vez al personaje que mayor desarrollo tendrá en dicho arco. El primer arco, denominado Caso 1, Conexión en Los Ángeles, se centra en la estafa al director de cine mientras desarrolla el propio protagonista, Edamura, un chico que en su pasado fue metido a la cárcel por ser parte de un negocio falso de té que engañaba a sus compradores. Sin embargo, él no sabía nada de esta práctica ilegal, pero de todas maneras terminó preso. Al cumplir su condena, no solo tiene que lidiar con que lo rechacen de diferentes trabajos, también lidia con una madre hospitalizada que termina muriendo. Viéndose en una situación de crisis, Edamura decide entrar en el negocio de la estafa, hasta que se encuentra con Lauren, quien le ofrece la oportunidad de estafar a personas corruptas y malas en lugar de las inocentes. Desde este planteamiento nos habla mucho del personaje y de sus acciones dentro de la historia. A diferencia de Lauren o Abigail, que sin problemas pueden mentir y manipular a los demás, contando con una personalidad mucho más plana y no contar con un trasfondo propio, al menos en este primer arco. Pero, gracias al pasado de Edamura, podemos entender que el personaje, pese a poder engañar a otros, también es susceptible y empático a lo que le rodea. Como ejemplo tenemos a la mano derecha del villano, Salazar, un matón que está en ese trabajo ganando dinero para su hijo y así que tenga un buen futuro. Edamura, al enterarse de esto, pese a no ser parte del plan, ayuda a Salazar a mejorar la relación con su hijo debido a que le recuerda a la misma relación que tenía con sus padres, haciendo que las interacciones de los capítulos aporten al desarrollo de los personajes, incluso hasta los secundarios. Esta buena caracterización de los personajes genera muy buenos giros dentro de la historia. Otro ejemplo es en el capítulo 2. Edamura quiere escapar del grupo ya que sabe lo riesgoso que puede ser estafar a un capo de la droga como lo es Casano. Lo lógico es que el personaje intenta huir para salvar su vida, pero el giro se da con que Edamura no termina escapando, sino que estudia las películas que ha hecho Casano como director para así saber cómo piensa y manipularlo para estafarlo con más dinero. Obviamente esto no es nada lógico. ¿Cómo una persona normal, en lugar de escapar para salvar su vida, mejor decide seguir estafando al tipo peligroso? Y esa pregunta me haría si no fuera porque el personaje fue presentado de esa forma. Como mencioné antes, tras no ser contratado por nadie y la pronta muerte de su madre, él se decide por empezar a estafar para poder seguir adelante. Ergo, el personaje ya se nos plantea que, ante la adversidad, no se dará por vencido y buscará un medio para seguir, en este caso como es la estafa, haciendo que la serie sea mucho más interesante, ya que los grandes giros se dan gracias a cómo piensan los personajes o cómo son planteados desde un inicio, y no tanto a que la suerte o las casualidades se den porque sí. Y todo esto culmina como un gran ejemplo con el final del propio arco. Edamura por una parte tiene que estafar a Casano para así ganar dinero, eso se plantea desde el capítulo 1, pero una subtrama aparece con un agente del FBI que convence a Edamura para que grabe cómo se fabrican las drogas de Casano y así poder meterlo a la cárcel. Sin embargo, si le hace caso al plan del FBI, Edamura podrá librarse de la cárcel, pero encerrarán no solo a Casano, sino también a sus compañeros, Lauren y Abigail por ser estafadores, y sobre todo a Salazar.
Edamura se siente conflictuado ya que, pese a que sus compañeros lo metieron en este asunto en primer lugar, les guarda cariño, pero sobre todo que Salazar sea arrestado le conflictúa ya que al verlo junto a su hijo, le recuerda a su padre que también fue enjuiciado por un crimen y no quiere que el hijo de Salazar viva algo similar. Esta situación hace que Edamura reflexione sobre qué es lo correcto, si seguir con el plan original o hacerle caso al FBI pese a todas las consecuencias que trae consigo. En el momento decisivo la policía llega, pero cuando ven a Abigail armada, los agentes disparan, matándola tanto a ella como a Lauren. Edamura, al ver horrorizado la escena, abandona el plan que se le había impuesto el FBI y toma como rehén a una policía, aprovechando para que Salazar escape. Este giro es tan genial porque es el culmen de todos los conflictos que tenía el protagonista sobre qué es realmente lo correcto, y entendemos perfectamente su actuar y por qué arriesga su vida. No solo esto genera que se cuestione sus propias acciones, sino que es un desarrollo muy notable del personaje. Antes, estafando a cualquiera para obtener dinero sin importar lo malo de sus acciones, a poder sacrificarse para que un padre, como lo es Salazar, pueda vivir feliz con su hijo, liberando todo el estrés que le causó esa situación y prefiriendo hacer lo que para él considera mejor para todos. También me gustaría destacar al villano, Eddie Cassano, quien pasa de ser un vendedor de drogas genérico a que tenga una mejor caracterización y sea mucho más interesante. ¿Se acuerdan cuando Edamura vio las películas de Cassano para así manipularlo? Pues cuando ocurre esa manipulación descubrimos cómo Cassano no hace películas solo para encubrir su red de droga, sino que realmente siente amor al arte y quiere transmitir un mensaje con sus obras. Por eso cuando Edamura le dice que sus películas son geniales, él no lo ve como cualquier persona, sino como un amigo, y por eso cualquier petición que le hace Edamura, Cassano lo cumple. Esto hace que el villano sea mucho más rico en contenido y de más coherencia, que Edamura puede efectuar mejor las estafas a generar un vínculo muy cercano con el villano. Con todo esto, tras el cambio de Edamura, se revela que tanto el grupo del FBI como las muertes de Lauren y Abby eran falsas. En primera, esto podría parecer forzado y un factor shock, pero es algo muy bien construido. Explica el por qué el FBI sabía tanto sobre los protagonistas, y la muerte de Lauren y Abigail era porque en el plan original de la estafa solo se llevarían a la cárcel a Cassano y a Salazar, y si Lauren y Abigail, que también iban a quedar presos, terminaban muertos, eso significaba que se podían librar de esa situación, solo quedando Salazar y Cassano como los culpables de todo. Además, la propia serie desde el capítulo 1 nos plantea cómo Lauren, el jefe de la organización, hace sus estafas de manera compleja, ya que recordemos que para engañar a Edamura y que trabajara con él, primero lo engañó haciéndolo creer que la policía lo perseguía, y esto para que viajara a otro país, y esto para que pudiera hacerse pasar por creador de drogas, y luego para que no pudiera dar marcha atrás y entrar de lleno en el negocio. También así nos plantea cómo estudia a aquellas personas que quiere estafar y estar siempre 2 pasos adelante, no solo con Edamura, sino con el propio Cassano, como cuando contrata a personas para que se hiciese pasar por científicos para decir que Edamura es una persona dedicada a la ciencia. Obviamente, al ser todo el tema central en ver cómo se efectúan las estafas, el que Lauren tenga esta obsesión por complicarlo todo para que el plan le salga mejor, hace la serie mucho más intensa y que den ganas de seguir viendo. Con el final del arco también hay una conclusión para el desarrollo de Edamura, quien al vivir una situación tan estresante decide entregarse a la policía y confesar todas las estafas que hizo antes de conocer a Lauren. En general, me parece un muy buen arco, un enemigo interesante, un secundario como Salazar que ayuda al desarrollo de los conflictos del protagonista, los planes se dan gracias a cómo funciona la propia personalidad y psique de los personajes, siendo esta la parte central de toda la serie. Obviamente, si destaco algo, es el desarrollo que tiene el protagonista, de un estafador sin más a alguien que se da cuenta del daño que ha hecho y cómo puede utilizar su talento para algo bueno. Caso 2. El cielo de Singapur. En este arco, el equipo tendrá que estafar a Ibrahim, un árabe quien hace carreras de aviones arregladas para que su hermano siempre gane, y el personaje a desarrollar es Abigail. Pero antes de profundizar en ello, hablemos de lo que es el peor capítulo de la primera temporada, y por ende, el mayor error de este segundo arco. Tras el caso anterior, Edamura decide entregarse a la policía, y al cumplir su condena, abandona para siempre su vida como estafador, ergo que no estafará de forma ilícita ni tampoco a los criminales. Esto conlleva a que consiga un trabajo como mecánico, y así no solo se sienta realizado como persona al tener un trabajo honrado, sino que completa su desarrollo como personaje. Pero entonces, la serie lo arruina todo, ya que resulta que todo este tiempo fue un plan de Lauren para que Edamura aprendiera a reparar motores y así les ayude en la siguiente estafa. Mi problema con esto es que, ¿para qué rayos muestras el desarrollo de Edamura y su liberación de su vida pasada si al final va a volver a estafar?
no solo haces perder el tiempo al espectador desarrollando por un capítulo entero cómo Edamura abandona su vida de estafador, sino que además involucionas al personaje y haces que todo lo que reflexionó en el anterior arco no valiera para nada. Y seguramente pensarán, bueno, al menos da coherencia para que veamos a Edamura trabajar arreglando motores y pueda hacerse pasar como un mecánico verdadero, cosa que termina siendo innecesaria, ya que la estafa consiste en que Edamura se haga pasar por mecánico y Abigail se haga pasar por una piloto profesional. Pero con Abigail simplemente dicen que la van a entrenar por un par de meses para prepararla y luego la serie hace un time skip mostrando cómo Abby ya es una piloto muy destacable. Justamente esto pudieron hacer con Edamura, y en el time skip que ya sepa lo básico de mecánica y nos ahorran este capítulo innecesario. En fin, este arco como en el anterior es bastante bueno. Al enfocarse en Abigail nos hacen enterarnos de por qué su personalidad es tan seria y maleducada con todos los demás. En su pasado vio cómo su familia murió tras una bomba tirada por un avión, y al alistarse en el ejército vio más horrores que marcaron su forma de ser, como la muerte de sus compañeros. Ya desde esta premisa nos vamos dando cuenta de que este arco será más serio que el anterior, hasta cierto punto. El criminal a estafar, Ibrahim, pese a no ser alguien que haya hecho un daño a la sociedad tan grande como Kazano, siendo su máximo crimen intentar asesinar a alguien que casi le gana a su hermano en una carrera, lo interesante de este villano es que no es para nada tonto, siendo numerosas veces las cuales el equipo tuvo que replantearse el plan para estafarlo, pasando de una simple seducción que resultó mal a remodelar por completo una habitación para hacerla pasar por un casino clandestino y hacer que Ibrahim pierda su dinero apostando. Si bien lo hace más plano que el anterior villano, no es como si la serie requiera de algo más, ya que encaja perfectamente con una personalidad conflictiva que lo hace odiable al espectador y que sea realmente inteligente, da atención a cuál será el siguiente plan para engañarlo y si resultará ese plan, o sea, un buen obstáculo para los protagonistas. Volviendo a Abigail, ella va teniendo problemas al hacerse pasar por piloto, debido a que mientras vuela reactiva los recuerdos de su pasado. También es el momento donde Edamura decide relacionarse más con ella, tratando de comprenderla y ser su amigo, el por qué su actitud tan grosera para ella misma y con todos, sobre todo porque al momento del vuelo la ve afectada por sus traumas y en un enfoque deplorable. Ante esto llega un nuevo aliado, el aviador Lewis, quien en el pasado fue el que casi murió a causa de Ibrahim, y se revela que estuvo implicado en la bomba que mató a los padres de Abigail. Obviamente esto complica mucho las cosas, ya que Abby tiene que decidir si matar al tipo que le arrebató todo o dejarlo con vida para que le siga ayudando en la estafa, siendo aquí en donde Edamura también reluce como personaje de soporte, ya que al preocuparse tanto por ella es quien más la detiene de sus impulsos y sirve como una especie de conciencia buena, la única fuerza que le impide autodestruirse a ella y al plan de estafa. Como en el anterior arco, Salazar servía para desarrollar a Edamura, ahora es el propio protagonista que ayuda a desarrollar a Abby, comprendiendo el dolor que siente y saber que tampoco está sola en esto, todo con él al final arriesgando su vida para poder salvarla, y ella comprendiendo que no se encuentra sola en el mundo, así que acepta a Edamura como un amigo y como parte del equipo, dándole un gesto simple pero sincero, como lo es una sonrisa. Ese gesto es tan importante porque nunca en la serie la vemos hacer esto que no fuera actuado, así que por muy simple que sea, refleja un desarrollo del personaje. A su vez, Lewis se siente mal por lo que hizo en el pasado, pidiéndole perdón a Abby, y siendo él quien arriesga su vida al final para volar en una última carrera que estafará por completo a Ibrahim. Estos dos momentos, tanto Edamura salvando su vida y Abigail correspondiéndole con una sonrisa, como las disculpas de Lewis, son lo que hacen que este personaje se dé cuenta que no todo es enfrascarse en el pasado, sino también el vivir el presente, y así mejorando su relación con el equipo y sobre todo con Edamura. Ya para terminar, a diferencia del primer arco, los planes son mucho más sencillos, y los giros ya no se dan tanto por los personajes, siendo un plan mucho más básico, como lo es arreglar las carreras para que siempre gane Abigail, y así que Ibrahim pierde dinero apostando por su hermano. Sin embargo, esto da paso a que los personajes se desarrollen mucho más de esta forma, Abigail mejorando su actitud y dejando el pasado atrás, Lewis aceptando sus errores y volver a disfrutar la vida volando, y Edamura al relacionarse mejor con el equipo. Caso 3. La nieve de Londres. En este arco nos centraremos en explorar el pasado de Cynthia, la que se hizo pasar por agente del FBI y que servía en las misiones como un distractor sexual, a su vez que el objetivo es James Coleman, un crítico de arte muy exigente que a primera vista no tiene nada de malo,
pero eso irá cambiando conforme avance el arco. Este desde el inicio hace un mejor trabajo justificando por qué Edamura vuelve a colaborar con los estafadores, en lugar de lo que vimos al principio del anterior arco. En este caso, nuevamente Edamura decide alejarse de la vida de estafador para tener un trabajo honesto, pero al enterarse que la familia quien lo había acogido y mantenido por todo este tiempo está en bancarrota, es el propio Edamura que pide ayuda al equipo para que le ayuden a estafar a alguien y obtener dinero para así dárselo a la familia y salvarlos de la bancarrota. Esto es mucho mejor y más acorde al personaje de lo que vimos previamente. Demuestra que ahora él es quien toma las riendas de su vida y que si vuelve a estafar únicamente será para ayudar a los demás. Sin embargo, el plan sale mal ya que quisieron estafar a Coleman, el crítico de arte, con una pintura que pensaban que no valía nada y que simplemente la iba a comprar por $20,000. Pero la pintura en realidad termina valiendo millones, por lo que Cynthia, al tener un pasado con este crítico, decide nuevamente ayudar a Edamura a estafarlo. Desde este inicio ya tenemos algo más refrescante, ya que no es solo volver a iniciar con un plan y ver cómo se desarrolla, sino también ver cómo puede terminar mal, y un villano que a primera instancia no parece tan malo. Además que en este primer capítulo nos da tiempo al ver las interacciones de los personajes más allá del trabajo, destacando a Abigail, que, pese a conservar su personalidad seria, es mucho más amable con todos, saliendo con Edamura a diferentes lugares y tratándolo como un amigo cercano, así vino todo el culmen de su desarrollo del anterior arco. Y ahora comencemos con Cynthia. Más allá de afrontar algún trauma como Abby o ser más consciente de sus acciones como Edamura, ella tendrá que cerrar un cabo suelto del pasado, la relación que mantuvo con Thomas Meyer, un artista quien pintaba de manera excelente. Sin embargo, sus pinturas no eran compradas por nadie. Este pasado realmente toma mucha importancia, siendo escenas completas y largas dentro de la historia, a diferencia de los flashbacks cortos de Abigail, con esto mostrando el mejor secundario de la serie y uno de los mejores personajes en general, quien, al verse frustrado por no poder vivir por su arte, decide trabajar con el crítico de arte, Coleman, y hacer recreaciones de pinturas perdidas. Así Coleman podría hacer pasar estas recreaciones como las verdaderas pinturas y ganar prestigio, mientras Thomas ganaba dinero y de cierta forma sus pinturas eran conocidas. Obviamente esto desató una actitud arrogante que terminó con Cynthia abandonándolo, aun cuando vimos que su relación era tan fuerte que Cynthia no lo dejaba a pesar de comer frijoles enlatados todos los días y lidiar con la tristeza de Thomas. Así que este, al ver cómo su novia Cynthia se iba, se da cuenta de lo vacío que está en realidad, provocando que compre todas las recreaciones falsas que realizó hasta tal punto de quedar con múltiples deudas. Lo que más se debe destacar en este pasado es que maneja muy bien el tópico del arco, el amor. No solo el amor al arte, sino el amor entre personas, ya que la relación entre Cynthia y Thomas es lo que lo salvó de la depresión que tenía hasta ese momento. Y en cuanto no encuentra ni amor por la pintura ni amor de otra persona, se siente vacío. Coleman manipula a una mujer que está enamorada de él para que compre todas las pinturas que quiere. Pese a no ser nada original, lo que genera es mejores y más profundas interacciones entre personajes. Cynthia buscando volver a hablarle a alguien que le rompió el corazón, Thomas buscando arreglar sus errores del pasado, y todo esto se debe gracias nuevamente a Edamura. Resulta que, para estafar a Coleman, deben impedir que él se quede con la pintura valiosa y luego vendérsela a un precio mucho más alto, pero como cereza sobre el pastel le darán una pintura falsa. ¿Y qué mejor para hacer pinturas falsas que Thomas? Como ven, es una estrategia muy simple, como en el anterior arco, pero lo interesante es las interacciones con los personajes. Edamura por una parte tiene que convencer a Thomas que vuelva a pintar cuando él juró no volver a hacerlo, y que Cynthia sepa aceptar su pasado y que ya todo ha quedado atrás. Al final logran como siempre estafar a Coleman, el cual pese a ser el villano más flojo de los tres, está bien para representar lo que necesita la serie. De hecho, los tres villanos no son nada del otro mundo, pero destacan por sentirse reales. No quieren dominar al mundo ni nada, solo ganan dinero de forma ilícita, y cada uno tiene una afición que los hace sentirse más humanos. Kazano con su amor por hacer películas, Ibrahim para pagar sus deudas, y Coleman porque verdaderamente ama el arte y quiere obtener las pinturas que él desea. Nada del otro mundo, pero lo suficientemente bien caracterizados para que el espectador tenga un interés. Y el final de este arco es de lejos el que mejor ejemplifica la serie. Thomas termina siendo la réplica de la pintura para engañar a Coleman, haciendo que el personaje acepte que en su pasado haya engañado a la gente con sus pinturas, pero que ahora esas falsificaciones tengan un mejor fin, y que Cynthia puede estar en paz consigo misma al por fin hablar con Thomas y cerrar la mala relación que tuvieron, yéndose cada uno por su camino.
Esto representa el mensaje de los 3 primeros arcos. No importa tus acciones del pasado, sino lo que hagas con tu presente. No importa que Edamura haya estafado a gente inocente, si al final pagó su sentencia, pudo encontrar un trabajo honrado y sus habilidades como estafador sirvieron para un bien mayor. No importa que Lewis haya hecho cosas horribles en el ejército, sino las acciones que ayudaron al equipo en el presente, y pedirle perdón a una de las personas afectadas por él. No importa que Thomas haya falsificado pinturas, si al final pudo comprarlas para así no hacerlas pasar por originales y usar su talento en la pintura para un mejor fin. Y eso es lo que hace que tenga mucho valor la serie. Sí, los personajes no son tan complejos, pero es mejor tener personajes muy bien caracterizados y así tienes a un gran elenco de personajes, cada uno con sus propias características y trasfondo. Los 3 arcos son muy buenos, las estrategias son muy entretenidas, el cómo se enfocan en los secundarios y demás. Pero mi problema principal con estos 3 primeros arcos al menos es conveniencias enormes que se generan a lo largo de la historia. En el primer arco, Lauren presenta el dulce que lo hace pasar por una droga. Cuando se lo da a probar a Abigail, ella actúa como si el dulce tuviera algún efecto. Lauren luego se la da a probar a Edamura, pero este no sabe que tiene que actuar o que el dulce en realidad no es ninguna droga. Pero convenientemente, en ese preciso momento, Edamura se da cuenta que ha sido engañado por Lauren y comienza a actuar como loco para poder escapar. El problema de este momento es que es incoherente. ¿Por qué rayos Lauren le da a probar a un dulce a Edamura sin decirle que debe actuar como si el dulce le provocara éxtasis? Y es un error importante, ya que ese es el momento en donde se da la primera estafa, y sin ella el plan se hubiera derrumbado y no habría historia. O al final del segundo arco, resulta que quien gana en la última carrera es el hermano del villano, provocando que fallara el plan de estafar a Ibrahim, ya que este mismo apostó todo su dinero en que ganaba su hermano. Pero convenientemente y sacado a último minuto, resulta que Lauren ya tenía todo preparado e hizo un video falso en donde ganaba Abigail, ergo que el villano perdía su dinero al apostar por su hermano y no por Abby. Esta conveniencia es incluso más grave, ya que a último momento la serie se saca de la nada un plan para que todo vaya bien, dando una falsa tensión en la carrera por saber quién va a ganar y haciendo que las acciones de los personajes tengan menos peso, porque al final resulta que Abigail intercambia su lugar de vuelo con Lewis, o sea que incluso el plan original era que Abigail iba a ganar esa carrera, pero al cambiarlo por Lewis generaba una expectativa al espectador, porque Lewis no tenía ningún plan, simplemente iba a pilotear como él sabía, y obviamente generas que el espectador diga, wow, ¿quién va a ganar? Si gana el hermano, entonces perderán los protagonistas, si gana Lewis, ganarán. Pero resulta que al final Lauren lo tenía todo controlado y toda esa tensión que generaba no importaba, ya que iban a ganar los protagonistas. A esto agrego un par más, como que Abigail literalmente estaba perdiendo una carrera de vuelo y estaba vomitando por lo mal que se sentía, pero al final gana la carrera porque gritó muy fuerte. Así, nada más. O que Thomas pudiera pintar una réplica a la perfección de la pintura de Montoya para estafar a Coleman, siendo que el propio Thomas había admitido que nunca pudo hacer una réplica buena de las pinturas de Montoya, y además llevaba años sin pintar, pero aún así la réplica le sale excelente. O mi favorita, la serie se ambienta en nuestra actualidad, o sea que existen teléfonos inteligentes, internet y demás, por lo que hace muy inverosímil a algunos planes de la serie. Por ejemplo, Cynthia se hace pasar por una famosa agente del FBI, pero si es tan famosa, ¿cómo nadie sabe cómo luce la verdadera agente? O siquiera alguno de los miembros del FBI, que sí eran reales, buscó algo de ella para darse cuenta que estaban siendo engañados. O cómo Ibrahim nunca investigó sobre el equipo de aviones de Abigail, que literalmente salió de la nada, o comprobar si Edamura en realidad era un famoso mecánico como todo el mundo le decía. En general no me parecen grandes errores que arruinan toda la serie, pero el conjunto de estos sí me parece muy resaltable y que opacan la visión general de la misma. Sin embargo, estos 3 primeros arcos me parecieron muy buenos hasta que llegamos al cuarto arco. Caso 4. Mago del Lejano Oriente. Ahora toca estafar a una corporación de Tokio, quien se dedica a una red de tráfico de niños, para fines variados, y el personaje al que nos enfocamos es Lauren, siendo este arco una cátedra de cómo no hacer nunca, jamás el final de tu serie. Mencioné antes que el peor capítulo era sobre Edamura superando su pasado de estafador y encontrando un trabajo honrado, y así terminando todo su desarrollo, solo para que al final todo fuera un plan para que volviera a estafar, arruinando ese mismo desarrollo. Pues aquí hacen literalmente lo mismo.
El primer capítulo es de Edamura abandonando por tercera vez las estafas, ingresando a un trabajo de turismo que resulta ser la empresa que trafica con niños. Todo para que al final fuera un plan de Lauren desde el inicio para meter a Edamura de infiltrado y que sea parte del nuevo plan. Con esto solo haces perder el tiempo al espectador nuevamente y vuelves tediosa y más predecible la historia, haciendo desarrollar un personaje solo para quitarle todo ese desarrollo. Era mucho más interesante que Lauren le propusiera infiltrarse en esta organización a Edamura y que él decidiera si entrar de lleno para acabar con este tráfico de niños o por prudencia seguir con su vida normal y buscar otro trabajo. Así es que el personaje tenga un dilema interesante y que el mismo espectador tenga intriga por lo que pueda pasar después y lo que decide este protagonista. En fin, al menos el capítulo aprovecha mejor su tiempo al ya darnos a entender el por qué esta organización debe ser estafada, presentándose como el gran caso final, y es entendible. Ningún enemigo anterior llegaba al nivel de tener una red de tráfico de menores, volviéndose el conflicto más grande que deben enfrentar los protagonistas. A decir verdad, lo mejor que nos ofrece el arco son los propios villanos. Akemi Susaku, la líder de toda la red de tráfico, quien está peleada con su rival en el mismo negocio, Liu Xiao. Susaku es una mujer ya vieja con un hijo que rechazó trabajar con ella y una vida muy solitaria, y al ver a un chico joven como lo es Edamura, intenta acercarse a él y lo trata como si fuera su propio hijo, dando un contraste muy interesante con su negocio tan terrible y a su vez ser una mujer muy amorosa con nuestro protagonista. Esto desencadena en conflictos en donde Edamura se plantea si trabajar del lado de ella, porque a diferencia de su equipo, ella sí lo trata de una buena forma y mucho más afectuosa. Por su parte, Liu es más genérico, siendo el típico jefe de la mafia, inteligente y cruel, pero destaca al ser el enemigo más poderoso que vemos en pantalla, al asesinar a la novia de Lauren, ya hablaremos de ello, o que inicia una guerra solo porque mataron a su traductor. El segundo punto a destacar sería la relación de Edamura con su padre. Anteriormente mencioné cómo su padre había acabado en la cárcel, pero nunca conté el por qué, y la realidad es que fue arrestado por participar en el tráfico de menores, revelándonos que en realidad el padre de Edamura trabaja con el grupo de estafadores desde el inicio, pero algo terminó saliendo mal y fue encarcelado. Lo admito, este es un giro excelente. Es metido de manera sutil desde los flashbacks, ya que vemos al padre siendo una persona demasiado honrada, y resulta extraño que de la nada se revelara que era un traficante. Esto agrega profundización a Edamura por ver a su padre nuevamente y descubrir que no era alguien malo, pero aún conservando cierto resentimiento por todo el trauma que le generó verlo en la tele siendo arrestado o que nunca fuera a visitar a su madre cuando estuviera enferma. Y si el mensaje de los 3 arcos anteriores era poder superar tu pasado mejorando tu presente, ahora es el valor del perdón, siendo que Edamura debe perdonar a su padre por lo que hizo y trabajar juntos para terminar esta última misión. Mencioné que este arco ahora trataría de Lauren, ¿verdad? Pues tiene el pasado más innecesariamente largo y desperdiciado. En los anteriores arcos, los flashbacks compartían tiempo en pantalla con los sucesos del presente. Aquí se toman 2 capítulos enteros en el pasado de Lauren. Resulta que la creadora original de esta organización para estafar a gente mala fue Cynthia, una simpática chica de la que Lauren acabaría enamorado. En esta organización también se encontraba el padre de Edamura, pero en la última misión quisieron estafar a los traficantes de menores, es decir, a Liu Xiao. Sin embargo, las cosas salen mal y Liu descubre la estafa, matando a Cynthia en el acto, mientras que Lauren es testigo, obviamente viéndose afectado por ver al amor de su vida muerta. Y no se hace nada con esto. El punto de meter un flashback es que hagas algo de trascendencia con ello, y más si me lo metes en 2 capítulos enteros. El pasado de Edamura sirvió para que hiciera conciencia de sus acciones, el de Abigail para mejorar su actitud y el de Cynthia para profundizar mejor al personaje y hacerla más cercana a Edamura. Pero con Lauren no hacen nada, el personaje no cambia, no se desarrolla, no reflexiona. Lo único que hacen estos capítulos es darnos a entender que Lauren se volvió líder de la organización para así vengar a su novia Cynthia estafando a los traficantes, cosa que suena bien y le da un trasfondo a sus motivaciones, pero ahí queda todo, solo es una justificación del por qué se hace la misión y nada más. El pasado de Cynthia se explora y hace desarrollar a estos 2 personajes, y sin este elemento la historia no puede avanzar. Si Cynthia no reunía valor para hablar con su exnovio, el plan no hubiera continuado, y si Thomas no podía perdonarse a sí mismo, no podía pintar bien. Acá si no hubieras mostrado el pasado de Lauren y me dices que esta estafa se hace solo por el dinero o la justicia, como todas las anteriores, nada cambia, todo se mantiene igual. La única cosa para la que sirve el flashback es para dar a entender cómo el padre de Edamura fue parte del grupo y por qué terminó en la cárcel, ya que si no se entregaba a la policía, los traficantes lo iban a matar. Y ojo, no digo que estos 2 capítulos sean malos,
son los únicos en los que Lauren muestra más facetas de su personaje, y es el único caso en donde los protagonistas pierden. Además que Cynthia es un personaje sumamente interesante al presentarse como alguien muy arriesgada e inteligente, pero no importa qué tan bueno sea, si al final no se hace nada con esto. Salvo unas escenas de Lauren triste que no repercuten en nada, con esto damos por sentado el mayor error del arco y de la serie como tal, y es que nada tiene trascendencia. Llega un momento en el que Suzaku descubre que la están estafando y enfrente de Edamura asesinan a sus compañeras Abigail y Cynthia. Por si fuera poco, en ese momento no se había revelado que el padre de Edamura era en realidad bueno y es asesinado por su propio hijo. Pero como han de intuir, resulta que todos ellos no estaban muertos, sino que seguían vivos, y que todo era un plan de Lauren. A este paso, solo metes las muertes para generar un shock barato predecible. ¿Por qué es predecible? Porque la serie, y en especial este arco, lo hacen a cada rato. ¡Oh no! Murieron Lauren y Abigail, pero en realidad están vivos. Edamura ya no será estafador, pero resulta que sí lo es. Oh, el padre de Edamura resulta que es bueno, pero resulta que en realidad era malo, para luego volver a decir que era bueno cuando resucita. Edamura ya no es estafador, pero resulta que sí lo es por 2. Oh no, van a matar a Abigail y a Cynthia, pero resulta que siguen vivos. A cada momento, cuando parece que la serie tomará una dirección distinta, en realidad todo fue una fachada. Y así acostumbras al espectador a que sepa que aunque muera un personaje, sabes que saldrá vivo al capítulo siguiente. Lo peor es que Abby y Cynthia murieron sin sentido, ya que todo esto era para que Suzaku tuviera más confianza con Edamura y se volviera su mano derecha. Cosa que no tiene lógica, ya que ellas son asesinadas porque descubren que son estafadoras, es decir, que Suzaku sabe que Edamura también es estafador. ¿Cómo rayos vas a ascender a alguien que te traicionó? Pues ahí está lo ilógico. Suzaku ayuda a Edamura a ser más poderoso dentro de la organización, pese a que ella sabe que la engañó y que fue un estafador, siendo lo más conveniente y absurdo del mundo. ¿No era mejor esperar que Edamura escalara poco a poco en la organización hasta llegar a este punto, ya que la propia serie muchas veces nos afirman que Suzaku le agrada Edamura y era cuestión de muy poco tiempo para que ascendiera? Entonces, ¿para qué meter todo este lío forzado de matar personajes? Pero aquí solo es para crear un shock inexistente y alargar la serie con conveniencias, haciendo que el protagonista sea más poderoso por traicionar a una persona que lo termina ascendiendo. Bueno, Edamura se vuelve el traductor de Suzaku y Lauren se vuelve el traductor de Liu. Ellos en una charla hacen que cada uno le dé 100 millones al otro y que se darán el dinero en persona. Obviamente con esto podrán estafar a ambos, así que Abby y el demás grupo se hacen pasar por policías para interrumpir la transacción y robar los 100 millones de cada uno de los traficantes. Pero algo pasa, Edamura se rebela contra su equipo y defiende a Suzaku al último minuto. ¿Por qué? Porque está harto de que lo traten mal, está harto que siempre tenga que ser engañado, viendo a sus compañeros morir para que al final todo fuera una farsa. Está harto que cuando él quiera buscar un trabajo honrado, Lauren y compañía lo vuelvan a meter en las estafas. Está harto que su madre y él tuvieran que pasar gran parte de su vida pensando que su padre era alguien malvado. Y está harto que reciba un mejor trato y más humano de una criminal internacional que de aquellos a quienes considera sus amigos. Por lo que con espada en mano decide asesinar primero a su padre. Este giro me parece brillante, ya que revela que todo era una actuación, sí, que nada cambia, que no lo veían venir desde hace bastante. Sí, el giro perfecto de la serie en donde justificarían por qué hay capítulos donde Edamura busca otro trabajo y vuelve a estafar, o cómo la muerte innecesaria de Abigail y Cynthia servirían para desarrollar el protagonista, en realidad era actuado. Y adivinen, ¿por qué? Por nada. Literalmente no hay razón para que Edamura actúe como enfadado. Solo es para engañar al espectador y nada más. No repercute en nada. O sea, alargan incluso el final y nuevamente meten desarrollo de Edamura para que el final en realidad no evolucionara un carajo. El paso de Lauren no afecta en nada al personaje y nuevamente desarrollan al protagonista falsamente para volverlo a poner como antes. Y eso no es todo. En esta última estafa, adivinen quién les ayuda. Los 3 villanos anteriores. Ahora no solo vuelven a tener dinero, sino que incluso parecen estar mejor que antes. ¿Para qué sirvieron los anteriores arcos si los villanos no recibirían su merecido? ¿De qué sirvió todo el mensaje del perdón si al final Edamura no perdona a su padre, incluso ignora que existe en el epílogo? O Lauren no se desarrolla un carajo por todo lo que hizo. Y lo peor es que incluso la única muerte en toda la serie, en realidad fue una fachada. Cynthia, la novia de Lauren, resulta que estaba viva al final, porque sí, resucita de la nada después de recibir un disparo en el pecho, está viva, porque sí.
Y hago un pequeño paréntesis porque no todo en este final es malo, y si algo tengo que rescatar es Abigail. Sí, en el anterior arco ya habíamos visto cómo su desarrollo se había completado, pero aquí me resulta muy bueno el que el personaje no solo siga manteniendo ese desarrollo, sino que ayude a Edamura. Hay un breve diálogo que tiene Edamura y Abigail, en donde ella le dice un mensaje contrario a lo que dijo su madre. Su madre le había dicho que debía perdonar a las personas, y Abigail le dijo que tenía que perdonarse a sí mismo. Esto desencadena en un giro de las circunstancias y que el mensaje sea otro dentro de la serie. Sin embargo, la misma solo aprovecha el mensaje que dio la madre, porque en el momento final, cuando Edamura le echa mierda a todo el mundo y que nadie lo valora, no está perdonando a los demás, sino que básicamente les dice en su cara por qué está enojado con todos. Perdonarse a sí mismo hubiera sido un mensaje mucho más potente, pero no vemos que la serie juegue mucho con esto. Aún así me gustó que el personaje de Abigail quedara muy bien y tuviera un desarrollo, además de ayudar a nuestro protagonista, al menos en esta pequeña parte. Y por otro lado tenemos a Cynthia, la cual, si bien en el anterior arco nos queda más en claro de que mejora su relación con Edamura, vemos que no confía en el protagonista y cree que va a echar a perder las cosas. Sí, no es algo que sea tan malo per se, pero mi problema con esto es que no vemos ningún cambio del personaje. Al menos si dentro de la historia va a tener un desarrollo, al menos mejorar la relación con el protagonista que te ayudó en el anterior arco, y no dejarla con que no confiaba en él y realmente nunca le importó. Este arco no solo es malo, sino que arruina absolutamente todo de los anteriores arcos, y al final hace que no valga la pena ver la serie. ¿Para qué ver a los personajes arriesgar su vida estafando a alguien, si ese alguien al final estará como si nada después de la estafa? En los apartados técnicos, realmente solo puedo decir que es excelente la serie. Posee una ambientación tan única que es muy rápida identificarla, no solo por el diseño particular de los personajes, sino lo que más resalta son los fondos. Cada fondo o ambiente está compuesto por varias tonalidades de colores. Esto genera de por sí una estética única y propia con la serie, pero también forma parte de la narrativa, dando un mensaje constante al espectador. Al lidiar con gente con mucho dinero, es común ver lugares súper lujosos, hoteles, piscinas a lo alto de rascacielos, las letras de Hollywood, etc., dando esa tonalidad excéntrica, como si siempre estuviéramos envueltos en este mundo lleno de lujos y cosas brillantes. Y otro apartado que me encanta es sobre la propia temática de la serie. Venta de drogas, extorsión, tráfico de niños, asesinatos, esto y mucho más lo vemos en la historia. Entonces, ¿por qué no se ve reflejado esta atmósfera deprimente en la serie? Simplemente porque no nos enfocamos en ello, nos enfocamos en las estafas, los personajes ideando estrategias y actuando, mientras cada uno va mejorando como persona. De hecho, un ejemplo similar lo puedo dar con Cowboy Bebop. Sí, es una serie con personajes pintorescos y hasta cierto punto cómicos. Sin embargo, el mundo en el que se desenvuelven lo hacen adecuarse a su estética menos vívida y más a los colores fríos y apagados. De principio, los personajes no cazan a los villanos por tener justicia, sino por una necesidad económica. Y cuando vemos su pasado, a diferencia de Great Pretender, donde los personajes logran superar con creces quienes fueron antes, en Cowboy Bebop su pasado los llega a destrozar más. Por eso el apartado artístico y la paleta de colores es un recordatorio que por muy mala que se vea la situación, aún hay color en la historia. La animación como tal es bastante regular, pero usa una dirección súper buena. Mantiene todo el tiempo un correcto diseño de los personajes e incluso repite muchos planos para ahorrar presupuesto, pero lo hace apoyado en su dirección. Por ejemplo, en la subasta que hace Coleman en el tercer acto, el plano de la pluma y las reacciones de los personajes se repiten, pero la primera vez que las vemos, nada pasa y dan a entender al público que esos planos sirven para dar expectativa a que llegue la subasta, por el cuadro de nieve de Londres. Cuando por fin llega el momento de subastar dicho cuadro, Coleman nota que está perdiendo su oportunidad de tenerlo, y ahora las caras de los personajes pasan de significar calma a satisfacción, porque están ganando y la pluma que gira pasa a representar calma a nerviosismo, dando un ritmo a la escena, solo demostrando la buena dirección que posee la serie, y así se enfoca mucho más en las expresiones faciales que corporales de los mismos personajes. Edamura normalmente siendo el más expresivo, ya que es el más trabajado de la serie, y de hecho esta evolución se marca más, ya que en el último arco lo vemos de manera más seria, o incluso como vemos a Lauren siendo más sarcástico y risueño, o a Abigail siendo más seria. La banda sonora es impecable, teniendo un leitmotiv para el equipo que suena en momentos de tensión o cuando van a efectuar la estafa, haciéndolas memorables al espectador, y posee unas cuantas canciones que retratan mejor ciertos momentos como el pasado de Cynthia o de Lauren, que en lugar de ser instrumentales poseen ya una voz y una letra. En conclusión, Great Pretender es una buena serie,
Pudo ser muy buena ya que sus 3 arcos iniciales están trabajados de una forma súper orgánica, desarrollo de personajes, buenos villanos, secundarios que aportan al desarrollo de ciertos personajes, una estética y música súper propia, pero lastimosamente el final no es que de por sí sea malo, sino que arruina todo lo que es la serie. Por más que quisieran llevar mensajes que Edamura perdonara a su padre, lo trata como cualquiera al final. El pasado trágico de Lauren toma demasiado tiempo para aportar casi nada, incluyendo que revivieran a su novia de la nada, y todos los villanos anteriores que fueron estafados resulta que están libres. Es una serie buena a secas, que sin el arco final sería mucho mejor. Yo soy Crollo Lucifer y nos vemos en otro video.